Imagina Nueva York, la ciudad que nunca duerme, con sus rascacielos que rasgan el cielo como dedos de acero, sus avenidas iluminadas por neones que prometen sueños de grandeza y oportunidad. Es el epicentro del mundo, donde el bullicio de Times Square se mezcla con el aroma a pretzels calientes y café recién hecho, y el eco de los taxis amarillos resuena como un pulso constante. Pero detrás de esa fachada de glamour y vitalidad hay un lado que pocos se atreven a explorar. Calles tan peligrosas que ni la policía entra sin precaución extrema. Son rincones donde el asfalto agrietado cuenta historias de abandono y el aire se carga con una tensión palpable, como si la ciudad misma contuviera el aliento. Piensa en el Bronx Sur o en ciertas esquinas de Harlem y Brooklyn, donde el sol se filtra a través de edificios derruidos, proyectando sombras largas que parecen engullir a los transeúntes. Aquí, el olor a humo de cigarrillos baratos se entremezcla con el hedor de la basura acumulada en callejones oscuros, y el sonido distante de sirenas se convierte en una banda sonora cotidiana, un recordatorio de que la seguridad es un lujo efímero. Estas calles no son solo pavimentos, son venas de una metrópolis herida, donde la pobreza extrema y la violencia se entrelazan como raíces profundas. Imagina caminar por allí al atardecer, sintiendo el frío del viento que arrastra hojas secas y murmullos lejanos, mientras el pulso se acelera ante grafitis que narran batallas invisibles. No es solo peligro, es una realidad cruda que obliga a reflexionar sobre cómo una ciudad de millones puede albergar islas de caos donde la ley parece disolverse. Pero, ¿qué hace que estos lugares sean tan impenetrables? No es solo crimen, es un cúmulo de factores históricos y sociales que han tejido una red de desesperación. Desde la desindustrialización que dejó barrios enteros sin empleo hasta la segregación que concentró la pobreza en guetos olvidados, Nueva York revela su dualidad. Una cara brillante para los turistas y otra oculta para quienes viven en sus márgenes. En este documental te invito a un viaje sensorial por estas calles de pesadilla, no para asustarte, sino para entender la resiliencia humana que florece incluso en la oscuridad. Siente el peso de las historias reales, el calor de comunidades que luchan por la luz y pregúntate, ¿cómo una ciudad tan icónica puede esconder tales abismos? Acompáñame a descubrir el lado oscuro de Nueva York, donde el peligro es solo el comienzo de una narrativa más profunda. Si el peso de estas historias de peligro constante te ha hecho sentir vulnerable y ansioso por entender el mundo real, suscríbete, dale a me gusta y activa la campanita para continuar este viaje con DocuTierra. Retrocedamos en el tiempo, a los albores del siglo XX, cuando Nueva York era un crisol de sueños y ambiciones, un faro para millones de inmigrantes que cruzaban océanos en busca de una vida mejor. Imagina el puerto de Minot-Bay, Ellis Island, en 1900, con el aire salado del Atlántico impregnado del olor a sudor y esperanza, mientras barcos atestados descargaban oleadas de italianos, irlandeses, judíos y puertorriqueños. Estas almas valientes no solo traían maletas raídas, llevaban consigo tradiciones vibrantes que se entretejían en el tejido de la ciudad. En barrios como el Lower East Side o el naciente Harlem, el sonido de lenguas extranjeras se mezclaba con el traqueteo de los tranvías y el silbido de las fábricas, creando una sinfonía caótica pero llena de vitalidad. Siente el calor de las cocinas improvisadas donde se cocinaban platos como el borscht judío o la pasta al pomodoro, aromas que flotaban por calles empedradas, uniendo comunidades en medio del ajetreo. En aquellos años de auge, Nueva York se erigía como la capital industrial del mundo. Los rascacielos brotaban como setas tras la lluvia, impulsados por el acero de Pensilvania y la mano de obra barata de los recién llegados. Piensa en el Bronx, que en la década de 1920 era un suburbio próspero, con casas de ladrillo rojo y jardines donde los niños jugaban al béisbol, el eco de sus risas rebotando contra fachadas adornadas con molduras victorianas. Harlem, por su parte, florecía como el epicentro del Renacimiento negro, donde el jazz de Duke Ellington resonaba en clubes como el Cotton Club, y el aire se cargaba con el humo dulce de cigarrillos y el ritmo pulsante de baterías que invitaban a bailar hasta el amanecer. Estas calles no eran solo pavimentos, eran venas por las que corría la sangre de la innovación cultural.
Imagina caminar por Brooklyn en los años 40, sintiendo la textura áspera de los muelles donde estibadores descargaban mercancías, el olor a sal y pescado fresco mezclado con el sudor de trabajadores que construían el sueño americano. Pero este auge no era equitativo. Mientras los magnates como Rockefeller acumulaban fortunas en Manhattan, los barrios periféricos absorbían la pobreza de los marginados. La Gran Depresión de 1929 golpeó como un mazazo, dejando calles vacías donde antes bullía la actividad. Siente el frío que calaba los huesos en inviernos crudos, con familias apiñadas alrededor de estufas improvisadas, compartiendo sopas aguadas que apenas mitigaban el hambre. La segregación racial impuesta por leyes como las redlining confinaba a las comunidades de color en zonas subdesarrolladas, plantando semillas de desigualdad que germinarían décadas después. En el Bronx Sur, por ejemplo, lo que fue un vecindario de clase media se transformó lentamente en un laberinto de tenements overcrowdeados, donde el eco de risas infantiles daba paso a susurros de preocupación. Y en Harlem, el vibrante espíritu del jazz se entremezclaba con la frustración de oportunidades negadas, creando una cultura resiliente, pero marcada por la lucha. Avancemos a los años 50 y 60, cuando la desindustrialización comenzó a erosionar el paisaje. Las fábricas cerraban, dejando esqueletos de metal oxidado que crujían con el viento, y el desempleo se extendía como una niebla densa. Imagina el tacto áspero de carteles de «Se busca ayuda» que amarilleaban en ventanas polvorientas mientras familias enteras migraban en busca de sustento. Nueva York, en su época de oro, era un mosaico de culturas. La gastronomía puertorriqueña con sus mofongos crujientes en el East Harlem, las tradiciones irlandesas en Hell's Kitchen con sus pubs donde el whisky fluía como relatos de la vieja patria, y las costumbres afroamericanas que daban vida a festivales callejeros con música soul que hacía vibrar el asfalto. Estas raíces culturales no solo definieron la identidad de la ciudad, forjaron comunidades unidas por la adversidad, donde la solidaridad era el pegamento que mantenía todo en pie. Sin embargo, este pasado glorioso lleva en sí las grietas que explicarían el declive. La política urbana, como la construcción de autopistas que diseccionaban barrios enteros, piensa en la Cross Bronx Expressway, que cortó el Bronx como una herida abierta, desplazó a miles, rompiendo lazos comunitarios. Siente la vibración del tráfico que ahogaba las conversaciones en patios traseros y el polvo que se asentaba en pulmones y memorias. Estas decisiones tomadas en salas de juntas lejanas ignoraban el pulso humano de las calles, priorizando el progreso sobre las personas. Así, el auge de Nueva York no fue solo de luces y sombras, fue un tapiz donde la prosperidad coexistía con la precariedad, preparando el terreno para transiciones dolorosas. Reflexiona. ¿Cómo un lugar de tantos sueños pudo albergar las semillas de tantas pesadillas? Este pasado nos invita a empatizar con quienes lo vivieron, recordándonos que la historia de una ciudad es, ante todo, la de su gente. A medida que los ecos del auge industrial se desvanecían, Nueva York entraba en una era de transformación dolorosa, como si la ciudad misma estuviera mudando de piel, dejando cicatrices visibles en sus calles. Imagina los años 70, cuando la desindustrialización golpeaba con fuerza, cerrando fábricas que habían sido el corazón palpitante de barrios enteros. En el Bronx, por ejemplo, plantas como las de automóviles y textiles echaban el cierre, dejando edificios vacíos que crujían bajo el peso del abandono, con el aire cargado de un olor metálico a óxido y polvo acumulado. Siente la textura áspera de las cadenas oxidadas que colgaban en puertas clausuradas y el silencio ensordecedor donde antes rugían las máquinas, un vacío que se extendía como una niebla fría por las avenidas. Miles de trabajadores, muchos de ellos inmigrantes que habían apostado todo por el sueño americano, se encontraban de repente sin sustento, caminando por calles que ahora resonaban solo con el eco de sus pasos inciertos. Esta crisis económica no llegó sola. Se entrelazó con políticas urbanas que priorizaban el desarrollo a expensas de las comunidades. La construcción de la Cross Bronx Expressway en los 50 y 60, ideada por Robert Moses, fue como una cuchilla que cortó el tejido social del Bronx Sur. Imagina el estruendo de las excavadoras rasgando el asfalto,
el polvo que irritaba los ojos y se pegaba a la ropa como una segunda piel, desplazando a más de 60.000 residentes, familias enteras con sus tradiciones intactas, como las parrandas puertorriqueñas donde la salsa animaba las noches, se veían obligadas a mudarse a viviendas precarias, rompiendo lazos que habían sostenido generaciones. En Harlem, la segregación persistente, reforzada por prácticas como el redlining, confinaba a las comunidades afroamericanas en zonas subfinanciadas, donde el calor sofocante de apartamentos overcrowdeados se mezclaba con el aroma a comidas caseras como el soul food. Collard greens, cocinados lentamente, un recordatorio reconfortante en medio del caos. Avancemos a la década de los 80, cuando la epidemia del crack azotaba como una tormenta implacable. Esta droga, barata y adictiva, se filtraba por las grietas de la sociedad, transformando calles vibrantes en laberintos de desesperación. Piensa en el olor acre del humo que se escapaba de edificios abandonados en el South Bronx, donde el fuego de los incendios intencionales, provocados por propietarios para cobrar seguros, iluminaba la noche con un resplandor anaranjado y siniestro. El sonido de vidrios rotos crujiendo bajo los pies se convertía en una banda sonora cotidiana, mientras familias luchaban por mantener la normalidad. Curiosamente, en medio de este declive, surgían expresiones culturales resilientes. El hip hop nacía en fiestas callejeras del Bronx, con DJs como Kool Herc, pinchando ritmos que hacían vibrar el asfalto agrietado, uniendo a la juventud en un acto de rebeldía creativa. Siente el pulso de los beats que competían con el zumbido de sirenas distantes, una tradición que transformaba el dolor en arte. La transición no era solo económica, era un torbellino social que exacerbaba desigualdades. La crisis fiscal de Nueva York en 1975 llevó a recortes masivos en servicios públicos. Escuelas cerraban, dejando aulas vacías donde el eco de lecciones pasadas se perdía en el viento. Parques se convertían en terrenos baldíos con hierba alta que rozaba las piernas como dedos acusadores. En Brooklyn, barrios como Bushwick veían cómo el abandono atraía el crimen, con el aire cargado de tensión, un olor a miedo mezclado con el de comida callejera, como los hot dogs vendidos en carritos improvisados, una curiosidad cultural que persistía como un hilo de normalidad. Imagina el tacto frío de las rejas en ventanas instaladas por residentes que adaptaban sus hogares a la nueva realidad, mientras costumbres como las block parties, fiestas vecinales con música y barbacoas, se volvían actos de defiance, manteniendo viva la esencia comunitaria. ¿Pero qué impulsaba este declive? Factores globales como la globalización movían empleos a otros países, dejando a Nueva York con un vacío que la inflación y el desempleo llenaban de frustración. La guerra contra las drogas, en lugar de ayudar, criminalizaba a las comunidades marginadas, llenando prisiones y vaciando hogares. Siente el peso emocional de madres solteras en Harlem, cocinando arroz con habichuelas en cocinas diminutas, preocupadas por hijos que jugaban en calles donde el peligro acechaba. Esta era de transición revelaba la vulnerabilidad humana. Personas que, pese a todo, preservaban tradiciones como el Día de los Muertos en comunidades latinas, con altares coloridos que contrastaban con el gris del entorno, un toque de calidez en la frialdad urbana. Reflexionemos con empatía. Este declive no fue un accidente, sino el resultado de decisiones que ignoraron el latido de la gente común. Calles que una vez bullían de vida se convirtieron en sombras de sí mismas, pero en esa oscuridad la resiliencia comenzaba a brotar. ¿Cómo comunidades enteras, enfrentando tal adversidad, lograban mantener sus identidades culturales intactas? Es un recordatorio de que el cambio, aunque doloroso, forja espíritus inquebrantables, conectando el pasado próspero con un presente turbulento y abriendo la puerta a futuras redenciones. Hoy, en las calles de Nueva York, que inspiran tanto temor, la realidad se presenta como un tapiz complejo de desafíos que afectan a miles de vidas cotidianas, un recordatorio palpable de cómo la desigualdad puede transformar vecindarios enteros en zonas de precaución constante. Imagina caminar por el South Bronx en una tarde nublada, donde el aire se siente pesado con el olor a lluvia inminente mezclado con el humo de puestos callejeros vendiendo empanadas crujientes, una tradición latina que persiste como un ancla de normalidad.
Estas avenidas, como las de Mott Haven o Hunts Point, son conocidas por tasas de crimen elevadas, robos, tiroteos y violencia relacionada con pandillas, que hacen que incluso los residentes locales midan sus pasos con cuidado. Siente el tacto áspero de las aceras irregulares, agrietadas por años de negligencia, y el pulso acelerado al oír el eco distante de una discusión que podría escalar en cualquier momento. No es morbo. Es la cruda verdad de un lugar donde la pobreza extrema, con más del 30% de la población bajo el umbral de la miseria, impulsa ciclos de desesperación. Las causas de estos problemas son multifacéticas, arraigadas en desigualdades sistémicas que se han perpetuado. La gentrificación, por ejemplo, ha invadido barrios como Bushwick en Brooklyn, donde edificios abandonados se convierten en lofts caros, desplazando a familias de bajos ingresos. Piensa en el sonido de martillos y taladros que resuenan como un tambor de cambio, pero uno que deja a muchos sin hogar, forzándolos a calles adyacentes donde el hacinamiento agrava tensiones. En Harlem, el legado de la segregación racial persiste, con comunidades afroamericanas enfrentando tasas de desempleo que duplican el promedio de la ciudad y un acceso limitado a educación de calidad. Imagina el calor sofocante de un apartamento overcrowdeado en verano, donde el ventilador zumbante compite con el aroma a pollo frito soul food, una costumbre que une familias en cenas compartidas, ofreciendo un respiro efímero. La pandemia de COVID-19 exacerbó todo. Barrios como estos sufrieron tasas de mortalidad más altas debido a condiciones preexistentes como el asma, agravadas por la contaminación de autopistas cercanas, y el olor persistente a desinfectante en tiendas locales se convirtió en un recordatorio sensorial de la vulnerabilidad. Los efectos humanos son profundos y conmovedores. Jóvenes como Miguel, un adolescente puertorriqueño en el East Harlem, crecen navegando entre la escuela y las pandillas, donde el lenguaje local, una mezcla de Spanglish con frases como «estoy en la calle», que significa estar alerta, refleja una cultura de supervivencia. Siente el peso emocional de madres que caminan con sus hijos de la mano, evitando ciertas esquinas al atardecer, cuando el sol tiñe el cielo de naranja y las sombras se alargan como amenazas. La violencia no es abstracta, es el eco de sirenas que interrumpe cenas familiares o el tacto frío de rejas en ventanas que protegen pero también encierran. En el Bronx, la tasa de homicidios, aunque ha bajado desde los 90, aún supera el promedio nacional, impulsada por disputas territoriales y el tráfico de drogas. Curiosamente, en medio de esto, tradiciones como las bodegas, tienditas de barrio que venden plátanos fritos y café con leche, sirven como hubs comunitarios, donde el chisme local fluye en un dialecto neoyorquino único, fortaleciendo lazos en tiempos duros. Otro factor clave es la erosión de servicios públicos. Escuelas underfunded en estos barrios luchan con aulas abarrotadas, donde el olor a tiza y libros viejos se mezcla con la frustración de maestros sobrecargados. Imagina a niños jugando en parques con columpios oxidados, su risa contrastando con el zumbido de helicópteros policiales overhead, una presencia constante que genera tanto seguridad como resentimiento. La salud mental sufre. El estrés crónico de vivir en entornos peligrosos lleva a tasas altas de ansiedad y depresión, con residentes recurriendo a costumbres culturales como las iglesias gospel en Harlem, donde himnos resonantes ofrecen consuelo espiritual. En Brooklyn's Brownsville, apodado Never Run, Never Will por su reputación, el crimen organizado persiste, pero también hay historias humanas, abuelas que cultivan jardines comunitarios, plantando tomates y hierbas que evocan sabores de la diáspora africana, un acto de defiance sensorial contra el concreto gris. Reflexionemos con empatía. Estos problemas no definen a la gente, sino que resaltan su humanidad. Personas como Ana, una inmigrante dominicana que vende arepas en una esquina peligrosa, encarnan la lucha diaria, el calor de la plancha quemando sus manos, el aroma tentador atrayendo clientes pese al riesgo. Las causas, desde políticas fallidas hasta desigualdades económicas, crean efectos que tocan lo más profundo. Familias separadas por la violencia, sueños truncados por la falta de oportunidades.
Sin embargo, en esta realidad hay destellos de conexión cultural, como los murales callejeros que narran historias de lucha con colores vibrantes, o festivales como el Puerto Rican Day Parade, donde la música salsa hace bailar a multitudes, recordándonos que la vida persiste. ¿Cómo podemos, como espectadores, conectar con estas realidades sin juzgar, sino entendiendo el coraje que requiere sobrevivir en ellas? Esta es la Nueva York actual, un lugar donde el peligro coexiste con la humanidad inquebrantable, invitándonos a mirar más allá de los titulares. En medio de las sombras que envuelven estas calles de Nueva York, surge una luz inextinguible. La resiliencia de sus habitantes, un testimonio vivo de cómo el espíritu humano puede florecer incluso en terrenos áridos. Imagina el South Bronx, donde organizaciones como The Point CDC transforman edificios abandonados en centros comunitarios, con el aire cargado del aroma a pintura fresca y el sonido de martillos que resuenan como un ritmo de esperanza. Aquí, residentes como María, una madre soltera de origen dominicano, lidera talleres de arte para jóvenes, enseñándoles a expresar sus frustraciones a través de murales vibrantes que cubren paredes agrietadas. Siente el tacto suave de los pinceles en manos inexpertas y el calor de las risas compartidas que calientan el frío concreto, recordándonos que la creatividad es un acto de resistencia cultural. Estas iniciativas no solo combaten el crimen, reconstruyen lazos, integrando tradiciones como las quinceañeras latinas, donde vestidos coloridos y música merengue celebran la transición a la adultez, un faro de normalidad en el caos. En Harlem, la resistencia toma forma en cooperativas de alimentos como el Harlem Grown, huertos urbanos que convierten lotes vacíos en jardines productivos. Piensa en el olor terroso de la tierra removida, mezclado con el aroma fresco de hierbas como el cilantro y la menta, cultivadas por voluntarios que comparten recetas de soul food adaptadas. Collard greens, sazonados con especias locales, un guiño a las raíces afroamericanas. Residentes como Jamal, un expandillero convertido en mentor, guía a adolescentes a través de programas de prevención de violencia usando el lenguaje callejero. Frases como «keep it 100» para significar honestidad, para conectar y desviar trayectorias. Imagina el pulso de un círculo de conversación en un parque, donde el viento lleva ecos de jazz improvisado, una tradición que remonta al renacimiento de Harlem y ahora sirve como terapia grupal, fomentando empatía y curando heridas emocionales. Estas historias no son de víctimas, son de guerreros cotidianos que, con manos callosas, siembran semillas de cambio. Avancemos a Brooklyn, específicamente a Brownsville, donde la iniciativa Brownsville Partnership une a vecinos en campañas de limpieza y vigilancia comunitaria. Siente la textura áspera de guantes de trabajo mientras grupos recogen basura de aceras, transformando callejones en espacios seguros para niños que juegan al doble dutch. Un juego de saltar cuerda con ritmos hip hop, una costumbre local que fomenta agilidad y comunidad. La cultura juega un rol pivotal en esta resistencia. En el East Harlem, conocido como El Barrio, el Museo del Barrio preserva el patrimonio latino a través de exposiciones que incluyen danzas folclóricas como la bomba y plena, con tambores que retumban contra el asfalto, invitando a participantes a mover los pies en ritmos ancestrales. Imagina el sudor perlando frentes bajo el sol y el olor a incienso de rituales santería que algunos practican en privado, buscando protección espiritual en un entorno hostil. Iniciativas como el Bronx Documentary Center ofrecen talleres de fotografía, empoderando a locales para documentar sus realidades, capturando no solo el dolor, sino la belleza oculta, como un atardecer tiñendo edificios de oro. Pero la resistencia va más allá de lo organizado. Es inherente en actos cotidianos. Piensa en los bodegueros que, pese a robos frecuentes, mantienen tiendas abiertas hasta tarde, ofreciendo no solo sándwiches de chopped cheese, una delicia local con carne, queso y condimentos en un panecillo, sino también un oído atento para vecinos estresados. Siente el vapor cálido de un café con leche servido en vasos de papel, un gesto simple que forja alianzas. Enfrentando desafíos como la falta de vivienda asequible, grupos como Picture the Homeless abogan por reformas, con marchas donde cánticos en múltiples idiomas resuenan, uniendo voces diversas en una sinfonía de demanda. Reflexionemos,
¿Qué nos dice esta resiliencia sobre la capacidad humana para adaptarse y transformar? En estas calles, la gente no solo sobrevive, innova, preservando curiosidades culturales como el Spanglish en conversaciones diarias o festivales como el African American Day Parade, donde carrozas adornadas con telas coloridas desfilan, celebrando herencia en medio de la adversidad. Es un viaje emocional que nos invita a conectar, reconociendo que detrás de cada iniciativa hay individuos con sueños intactos, luchando no por piedad, sino por dignidad. Esta resistencia conecta el declive pasado con un presente de acción, abriendo puertas a futuros más luminosos y nos pregunta: ¿cómo podemos desde lejos apoyar estas batallas silenciosas? Más allá de las sombras y los titulares alarmantes, las calles de Nueva York que tanto se temen albergan un lado vibrante y enriquecedor, un tapiz de experiencias sensoriales y culturales que revelan la profundidad humana de estos barrios. Imagina adentrarte en el South Bronx en una mañana soleada, donde el aire se impregna del aroma tentador de arepas recién hechas en un carrito callejero, el calor de la plancha irradiando un confort que invita a detenerse. Estas avenidas, a menudo pasadas por alto, son cunas de arte callejero. Murales gigantescos adornan fachadas deterioradas con colores intensos que capturan la esencia de la diáspora latina y africana, como figuras danzantes que parecen cobrar vida bajo el sol. Siente el tacto rugoso de las paredes pintadas, donde cada trazo cuenta una historia de identidad, y el sonido distante de un saxofón improvisado en un parque cercano, un eco del legado jazzístico que aún pulsa en el asfalto. Aquí, el arte no es un lujo, es una forma de vida, con galerías comunitarias como el Bronx Art Space exhibiendo obras de locales que transforman el dolor en belleza, invitándonos a reflexionar sobre cómo la creatividad sana comunidades. En Harlem, el otro lado se manifiesta en su rica gastronomía, un festín sensorial que une generaciones. Piensa en el olor ahumado de un plato de ribs barbacoa en un restaurante familiar como Silvia's, donde la carne tierna se deshace en la boca, sazonada con especias que evocan tradiciones sureñas traídas por la gran migración. El calor reconfortante de la salsa picante contrasta con la brisa fresca de la calle, mientras comensales comparten mesas, conversando en un inglés salpicado de slang local como yo, para enfatizar acuerdo, una costumbre que fomenta la conexión. Festivales como el Harlem Week transforman las avenidas en escenarios vivos, con el ritmo de tambores africanos resonando contra edificios históricos y el tacto de telas coloridas en desfiles que celebran la herencia. Imagina el sudor perlando tu piel mientras bailas al son de gospel en una iglesia local, donde voces potentes elevan el espíritu, ofreciendo un respiro emocional que contrarresta las tensiones diarias. Estos momentos no solo alimentan el cuerpo, nutren el alma, recordándonos que la comida y la música son puentes culturales en un lugar de contrastes. Avancemos a Brooklyn, específicamente a áreas como Bushwick, donde la naturaleza urbana sorprende con oasis inesperados. Jardines comunitarios brotan en lotes vacíos, con el olor fresco de tierra húmeda y flores silvestres que perfuman el aire, un contraste refrescante con el concreto gris. Siente la textura suave de hojas de albahaca que cultivan residentes, incorporándola en platos como pizzas caseras con influencias italianas y caribeñas, una fusión que refleja la diversidad del barrio. Aquí, el arte callejero alcanza su cenit con el Bushwick Collective, un lienzo al aire libre donde grafiteros internacionales dejan huellas vibrantes y el sonido de aerosoles siseando se mezcla con risas de turistas y locales. Curiosamente, costumbres como las stoop sales, ventas en las escalinatas de las casas, donde se negocian tesoros vintage con un regateo juguetón en dialecto brooklynés, fomentan interacciones cálidas, convirtiendo aceras en mercados improvisados. No olvidemos el East Harlem, donde la naturaleza se entrelaza con la cultura en parques como el Thomas Jefferson Park, con senderos sombreados por árboles que susurran con el viento, ofreciendo un escape sensorial del bullicio. Imagina el tacto fresco de la hierba bajo tus pies durante un picnic comunitario, donde se comparten tamales envueltos en hojas de maíz, humeantes y aromáticos, una costumbre mexicana que une familias en risas compartidas. Festivales como el Three Kings Day Parade llenan las calles con carrozas adornadas, el sonido de maracas y trompetas creando una sinfonía festiva,
y el olor a incienso dulce que flota en el aire, evocando rituales espirituales. Estas celebraciones no son solo eventos, son afirmaciones de identidad, donde el lenguaje local, mezclas de español y inglés como bendición para pedir permiso, refuerza lazos. Este otro lado nos invita a una conexión empática. Cómo estos aspectos positivos, a menudo eclipsados, cambian nuestra percepción de lugares estigmatizados. En estas calles, la gastronomía como el chopped cheese, un sándwich icónico con carne molida, queso derretido y condimentos en un hero roll, se convierte en un símbolo de ingenio local, vendido en bodegas con un servicio amigable que fomenta comunidad. La naturaleza, aunque limitada, ofrece respiro en ríos como el Harlem River, donde el sonido del agua lamiendo las orillas calma y pescadores comparten historias en un inglés acentuado con influencias globales. Arte en forma de poesía, slam en cafés, con palabras que resuenan como latidos, explora temas de lucha y triunfo. Festivales multiculturales como el West Indian Day Parade en Brooklyn explosionan en colores y sabores, con curry goat cocinado en ollas enormes, su aroma picante atrayendo multitudes. Reflexiona. Al descubrir estos tesoros sensoriales, nos conectamos con la resiliencia que define Nueva York, un lugar donde lo positivo no niega lo difícil, sino que lo complementa, tejiendo una narrativa completa de humanidad vibrante. Al final de este viaje por el lado oscuro de Nueva York, donde calles tan peligrosas que ni la policía entra sin cautela han revelado sus capas más profundas, nos detenemos para tejer los hilos del tiempo en una reflexión unificada. El pasado, con su auge industrial y cultural que atrajo sueños de todo el mundo, nos mostró una ciudad vibrante, un crisol de tradiciones como el jazz resonante en Harlem o las fiestas callejeras en el Bronx, donde aromas a comidas caseras unían comunidades en medio del ajetreo. Aquella era de prosperidad. Sin embargo, llevaba en sí las semillas de desigualdad que germinaron en el declive de los 70 y 80, desindustrialización, epidemias como el crack y políticas que diseccionaron barrios, dejando un eco de abandono en aceras agrietadas y edificios silenciosos. Siente cómo ese peso histórico se entrelaza con el presente, una realidad de desafíos persistentes. Pobreza, violencia y gentrificación, pero también de humanidad palpable, donde el tacto de una mano extendida en un jardín comunitario o el calor de un plato compartido en una bodega hablan de conexiones que trascienden el miedo. Hoy estas calles no son solo pesadillas, son escenarios de resiliencia, donde iniciativas como huertos urbanos y talleres de arte transforman el dolor en creación, preservando curiosidades culturales como el Spanglish en conversaciones diarias o festivales que llenan el aire con ritmos salsa y gospel. Imagina el olor a tierra fresca en un lote reconvertido, mezclado con el sonido de risas infantiles que juegan al Double Dutch, un recordatorio de que la vida florece incluso en suelos áridos. Este presente, empapado de luchas diarias, nos invita a empatizar con quienes navegan estas avenidas. Madres que caminan con precaución pero con determinación. Jóvenes que canalizan frustraciones en hip hop, comunidades que se unen en potlucks multiculturales. Es un equilibrio delicado, donde los aspectos negativos, el pulso acelerado ante sirenas distantes, coexisten con lo inspirador, como murales que narran historias de superación, ofreciendo un respiro sensorial en medio del concreto. Mirando hacia el futuro, hay esperanza en el horizonte, un atisbo de renovación que conecta todo. Proyectos como la expansión de viviendas asequibles y programas de educación en barrios marginados prometen romper ciclos de pobreza, mientras la tecnología y el activismo comunitario, como apps de vigilancia vecinal, fomentan seguridad sin represión. Piensa en un Nueva York venidero, donde estas calles, una vez impenetrables, se conviertan en corredores de oportunidad, con el aroma a café fresco en cafés inclusivos y el sonido de mercados multiculturales bullendo de vida. La resiliencia vista en iniciativas actuales sugiere un mañana donde la dualidad de la ciudad se incline hacia la equidad, honrando el espíritu de sus habitantes que, generación tras generación, han forjado identidades fuertes. Si pudieras revivir un momento del auge histórico de Nueva York en estas calles, ¿cuál elegirías y por qué? ¿Qué aspecto de la resiliencia comunitaria en el presente te inspira más para aplicar en tu vida diaria?
¿Cómo imaginas que estas calles peligrosas podrían transformarse en un futuro ideal y qué rol jugarías tú en ese cambio? Cuéntamelo abajo y no olvides suscribirte, darme like y activar la campanita para que sigamos explorando juntos los rincones ocultos del mundo con DocuTierra.